El pueblo seguirá. Edición especial 40 aniversario por Simón J. Ortiz, ilustrado por Shadow Graves. Hace mucho tiempo las cosas comenzaron a existir. Las estrellas, las rocas, las plantas, los ríos, los animales, las montañas, el sol, la luna, los pájaros, todo lo que existe. Y así nació el pueblo. Algunos dicen que del océano, otros dicen que del agujero de un tronco, algunos dicen que de un agujero en el suelo, otros dicen que de las montañas, y así el pueblo vino a vivir en las montañas del norte y en las grandes planicies, en las montañas del occidente y en las costas del mar, en los desiertos del sur y en los cañones, en los bosques del oriente y al pie de las montañas. Algunas personas pescaban, otras eran cazadores. Algunos cultivaban la tierra, otros eran artesanos. Sus líderes eran aquellos que servían a su pueblo. Sus curanderos eran aquellos que cuidaban a su pueblo. Sus cazadores eran aquellos que daban sustento a su pueblo. Sus guerreros eran aquellos que protegían a su pueblo. Los maestros y ancianos de los pueblos transmitían este importante conocimiento. La tierra le da vida a todo lo que existe. De ella nace todo. Sus hijos le dan continuidad a la vida sobre la tierra. El pueblo debe ser responsable de la tierra. Esa es la manera de que la vida continúe. Los pueblos de las muchas naciones se visitaban. Los pueblos del norte traían carne de alce. Los pueblos del oeste les daban pescado. Los pueblos del sur traían maíz. Los pueblos del este les daban pieles de animales. Cuando había desacuerdos, sus líderes les decían: respetémonos los unos a los otros. Les traeremos maíz y canastos, y ustedes nos traerán carne y cuchillos de pedernal. De esta forma viviremos en paz. Debemos respetarnos y también a los animales, las plantas, la tierra y el universo. Hay mucho que aprender de todas las naciones. A pesar de todo, la vida siempre era difícil. A veces el maíz no crecía y había hambruna. A veces el invierno era demasiado frío y el pueblo sufría. A veces el viento era caliente y los ríos se secaban. A veces había disgustos entre la gente. Los hombres y mujeres sabios hablaban para decir qué hacer por su pueblo, pero siempre fue difícil. Tenían que tener mucha paciencia, y así le decían a su pueblo: no podemos dar las cosas por sentado. Para que nuestras vidas puedan continuar, debemos luchar por nuestra existencia. Pero algo inusual comenzó a suceder. Tal vez hubo un pequeño cambio en el viento. Tal vez hubo un movimiento en las estrellas. Tal vez fue un sueño que alguien soñó. Tal vez fue el extraño comportamiento de algún animal. La gente pensó y recordó. Hace mucho tiempo hubo gente que vino del mar a las costas occidentales. La gente pensó y comenzó a recordar. Hace mucho tiempo hubo gente pelirroja que llegó del mar a las costas orientales. Pero estos visitantes no permanecieron mucho tiempo. Ellos se encontraron con el pueblo. Por pronto regresaron sobre el mar por donde vinieron. Pero ahora el pueblo comenzó a escuchar historias de miedo.
Hombres extraños habían llegado a las playas del sur, españoles, así se llamaban. Ellos habían llegado en busca de tesoros y esclavos. Estos hombres causaban destrucción entre los pueblos. Las naciones indígenas del sur fueron quemadas por estos hombres irresponsables e impetuosos. Pronto las historias de terror abundaron. Más hombres, estos con mujeres e hijos, llegaron a las costas del este. Ingleses, franceses, holandeses, así se llamaban. Hablaban con un fervor que asustaba al pueblo que se encontraba con ellos. Hablaban de un Dios que todos deben obedecer. Decían ser hombres especiales al servicio de este Dios. Muy pronto el pueblo vio la destrucción de sus naciones. Pronto se dieron cuenta de que la intención de los ingleses, franceses y holandeses era robarles las tierras. Los ricos y los poderosos de entre esta gente formaron un gobierno estadounidense. Americanos, así se llamaban. Querían las tierras porque eran fértiles, con grandes bosques y tierras de cultivo, y donde había una gran riqueza en minerales preciosas. Y querían que el pueblo les sirviera como esclavos. Cuando el pueblo vio que estos hombres no respetaban al pueblo ni a la tierra, dijeron: debemos pelear para protegernos y proteger nuestras tierras. En el occidente, Pope se levantó con guerreros de las naciones Pueblo y Apache. En el oriente, Tecumseh se levantó con los Shawnee y las naciones de los Grandes Lagos, de los Apalaches y del Valle del Ohio, para pelear por su gente. En el medio oeste, Halcón Negro peleó para proteger a las naciones Sauk y Fox. En las grandes llanuras, Caballo Loco dirigió la lucha de los Sioux para conservar sus tierras. Osceola en el sureste, Jerónimo en el sureste, Jefe Joseph en el noreste, Toro Sentado y Capitán Jack, todos fueron grandes guerreros. Fueron guerreros que resistieron y pelearon para evitar que les quitaran las tierras. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, el pueblo peleó para defender sus vidas y sus tierras. Batalla tras batalla pelearon hasta que se debilitaron, se quedaron sin comida y sus guerreros fueron muertos o capturados. Y entonces el pueblo empezó a llegar a acuerdos con el gobierno estadounidense. Los líderes de las naciones aceptaron tratados y las naciones dijeron que cesarían su lucha armada. Los americanos prometieron al pueblo que podrían vivir en la tierra que acordarían que iba a pertenecer al pueblo. En estos territorios el pueblo tendría la libertad de cazar, de pescar y de practicar sus ceremonias tradicionales. Sobre estas tierras las naciones podrían vivir. Y el pueblo pensó: la tierra es la fuente de todas las formas de vida. Ellos sabían que debían tener el coraje para seguir adelante. El pueblo prometió honrar los tratados. El pueblo aceptó vivir en las reservas, aunque muchas de esas tierras eran muy pobres. Ya no había más búfalos para cazar y quedaban muy pocos alces y venados. Mucha gente huyó de las reservas, pero los americanos los obligaron a regresar. Las naciones indígenas fueron debilitadas. La fuerza de su unidad fue destruida.
Pronto fueron llegando más americanos. Eran mineros, trabajadores del ferrocarril, bandoleros, misioneros y rancheros. Querían el resto de la tierra que les quedaba a los indígenas. Los tratados fueron rotos por ellos y así las reservas se redujeron mucho más. Los americanos enviaron agentes del gobierno. Ellos dijeron que el pueblo no podía seguir viviendo de la misma manera. Los misioneros pidieron a los gobernantes que prohibiera las ceremonias sagradas, las danzas y cantos del pueblo. Los agentes de gobierno reunieron a los niños y los llevaron a escuelas internadas, lejos de sus comunidades y de sus familias. Los niños del oeste fueron llevados al este y los niños del este fueron llevados al oeste. Los hijos del pueblo fueron dispersados como las hojas de un árbol arrancadas por el viento. En las escuelas, lejos de su hogar, los niños fueron obligados a convertirse en americanos y aprendieron a avergonzarse de su gente. El pueblo comenzó a ir a la escuela, asistieron a las iglesias cristianas, sirvieron en el ejército americano. Algunos casi se convirtieron en americanos, pero siguieron perteneciendo al pueblo. Cultivaron la tierra y criaron ganado. Hacían y vendían artesanías para subsistir. A pesar de todo, el pueblo siguió siendo muy pobre. No había trabajo en las reservas. Aunque no querían, muchos tuvieron que abandonar las reservas. El gobierno los llevó a las ciudades de América: Oakland, Cleveland, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, Los Ángeles. Trabajaron en fábricas, en el ferrocarril, en negocios e incluso para el gobierno. Muy a menudo se sentían desanimados y sus familias sufrían en las ciudades. Lucharon duramente por su vida. Todo ese tiempo al pueblo recordaba. Los padres les decían a sus hijos: ustedes son Shawnee, ustedes son Lakota, ustedes son Pima, ustedes son Acoma, ustedes son Tlingit, ustedes son Mohawk, ustedes integran todas estas naciones. Y el pueblo se decía: esta es la vida de nuestro pueblo, estas son nuestras historias y nuestros cantos, esta es nuestra herencia. Y los niños escuchaban atentamente. Esta ha sido la lucha de nuestro pueblo. Hemos sufrido, pero hemos sobrevivido. Decían los padres. Escuchen, decían, y se ponían a cantar. Escuchen, decían, y se ponían a contar sus historias. Escuchen, decían. Así es como vivía nuestro pueblo. A lo largo de los Estados Unidos, las naciones del pueblo hablaban. Los Cheyennes en las ciudades y los Navajos en el campo, los Seminoles en Los Ángeles y los Cherokees en Oklahoma, los Chippewas en Red Lake y los Sioux en Denver. En todas partes, la gente en las reservas, en pequeños pueblos y en ciudades grandes hablaban y también escuchaban. Escuchaban las palabras de los ancianos del pueblo que decían: esta es la vida que te incluye a ti. Esta es la tierra que es tuya. Todas estas cosas de las que nos separaron fueron rotas por el poder del gobierno americano, pero aún viven y las debemos mantener con vida. Todas estas cosas nos ayudarán a seguir adelante. Una vez más, el pueblo se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a la tierra. Se dieron cuenta de que eran la fuerza y el poder de los ricos y del gobierno los que habían hecho sufrir el pueblo. El pueblo miró a su alrededor y vio negros, latinos, asiáticos, mucha gente blanca y otros que habían sido mantenidos pobres por la riqueza y el poder americano.
Los pueblos se dieron cuenta de que esta gente, que no era rica ni poderosa, compartía una vida en común con todos. El pueblo comprendió que tenía que compartir su historia con ellos. Les contaremos de nuestras luchas, les dijeron. Nosotros somos el pueblo de esa tierra. Fuimos creados por las fuerzas que emanan de la tierra y del cielo, las estrellas y el agua. Debemos asegurarnos de que el balance de la tierra se mantenga. No existe otra forma. Debemos luchar por nuestras vidas. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos compartir nuestras preocupaciones. Nada vive separado de nosotros. Todos somos un solo pueblo. Debemos aprender a compartir nuestras vidas. Tenemos que luchar contra esas fuerzas que tratan de arrebatarnos nuestra humanidad. Debemos asegurarnos de que la vida continúe. Debemos ser responsables por esa vida con la humanidad y la fuerza que surge de nuestra responsabilidad por la vida, y el pueblo seguirá. Y al fin.